realmente la última, como de cómo podríamos enmarcar el derecho al deporte en nuestra Constitución actual, es el derecho al deporte y el derecho a la educación. Actualmente el derecho a la educación está resguardado en el artículo 19, número 10, y dentro de las actividades que nombra que el Estado debe fomentar en el plano de educación, se enmarcan varias, la ciencia, las artes, la literatura, pero no está el deporte. Entonces ahí también hay una carencia importante cuando hay una relación que es connatural entre el deporte y la educación. O sea, el deporte es probablemente, y la actividad física, o sea, cuando hablamos de deporte hablo de actividad física, recreación, ocio, es probablemente la herramienta primera en la que los niños transmiten valores, socializan. O sea, uno desde que es pequeñito entra al colegio y uno juega en el recreo, hace deporte, los niños, no sé, juegan a la pelota, es como una cosa informal que se da de manera muy natural y que es súper importante para socializar, para transmitir valores. O sea, tenemos que la tolerancia, el respeto, el trabajo en equipo, son todos valores que están súper asociados al deporte. Entonces hay una relación que no puede ser dejada de lado entre el deporte y la educación, y que hoy en día sí está totalmente, omite, la Constitución omite totalmente como una de las finalidades del Estado en términos de educación, promover el deporte. Dale, Dani. De hecho, esta relación es tan como visible que hay dos mociones parlamentarias para incluir el deporte, una del año 2011 y otra del año 2019, en donde precisamente lo que se planteaba era modificar el inciso final del artículo 19, número 10, en el sentido de, como yo les decía, el Estado tiene que fomentar, y entre todas las actividades que tiene que fomentar, dice que la educación física y el deporte. Entonces, porque ahora no está, entonces era una de las mociones, pero sin embargo esta moción lleva casi 10 años desde el año 2011 y todavía no ha llegado a ningún puerto. Dale, Dani. Ahora, otra pregunta súper importante que uno tiene que hacerse es como, perfecto, tenemos una ley del deporte, y la ley del deporte dice que una de las funciones del Estado va a ser promover. Entonces, ¿cuál es la ventaja que nos ofrece constitucionalizar? Porque, para que entiendan, constitucionalizar en el fondo se refiere al fenómeno o a la actividad en el cual ciertos derechos que pueden estar a niveles que no sean constitucionales se integran a la Constitución y pasan a ser parte del catálogo constitucional. Entonces, ¿por qué esto es más importante, o por qué es importante en relación con que solamente estén reconocidos a un nivel legal? Dale, Dani. Bueno, nosotras identificamos 5 razones como fundamentales de por qué nos ofrece una ventaja que el deporte o el derecho al deporte esté explícitamente constitucionalizado en lo que sería nuestra nueva Carta Fundamental. Entonces, la primera razón es una razón de contenido. Cuando un derecho está en un catálogo, a una constitución, uno tiene que pensar que la constitución tiene una vigencia que va a ser extendida en el tiempo. O sea, a diferencia de una ley que es mucho más fácil de derogar, la Constitución va a regir, no sé, por lo menos por 40 o 50 años. O sea, tiene esa finalidad de regir por mucho tiempo y de ordenarnos. Entonces, cuando uno establece algo en una Constitución, en primer lugar, la extensión del derecho está mucho más definida, porque sabemos que a partir de lo que dice el marco constitucional y la Constitución, que es la pirámide constitucional, es la parte más, o sea, la pirámide de la normativa chilena, es el que está arriba, o sea, el más importante. A partir de la Constitución se rige todo nuestro sistema hacia abajo. Que hay un contenido certero en ese elemento, que es el más importante, nos da seguridad hacia abajo. O sea, es algo que sí o sí tiene que estar a nivel legal, y a nivel legal tiene que estar concordante con lo que dice la Constitución. Entonces, esa es la razón de contenido importante. Una segunda razón se refiere a la política económica. Cuando hay un derecho que está consagrado en la Constitución, y sobre todo un derecho que es de segunda categoría, como decía la Dani, de segunda generación, es decir, que requiere de una participación activa del Estado. El Estado tiene que hacer algo, no solo tiene que evitar que algo pase, sino que tiene que hacer algo activamente. Entonces va a ser necesario que para garantizar ese derecho tenga que invertir dinero. No se podría justificar en que no tiene dinero para poder invertir, porque es un derecho constitucional y un derecho de segunda generación, es decir, que requiere de una actitud activa del Estado. Dale, Dani. Ya. En tercer lugar, tenemos una razón de fiscalización y organización. Nuevamente,
como estamos consagrando un derecho constitucional que va a entrar al catálogo, en primer lugar, uno se puede preguntar si requiere o no, o si va a estar protegido por acción de protección, que es como el mecanismo más certero para que una persona natural, o sea, cualquier persona que diga, sabes que yo tengo esta garantía y la están vulnerando, vaya donde cualquier tribunal y diga, mira, yo tengo este derecho y tienen que respetarlo y aquí no lo están respetando. Entonces, en ese sentido, te da, además de esa razón de fiscalización y organización, también el órgano estatal tiene que estar mucho más pendiente, porque nuevamente lo que estamos asegurando no es solamente un derecho que está en una ley, sino que está en la Constitución, que es el marco más importante de un Estado. En cuarto lugar, vemos una razón de exigibilidad, que es lo mismo que va relacionado con la fiscalización y va un poco con lo que les decía antes de la acción de protección. Es decir, es distinto a nivel normativo que un derecho esté garantizado en una ley a que esté garantizada en la Constitución. Y si en el proyecto vemos que es un derecho que va a estar protegido por una acción de protección o por su símil, significa que cualquier persona el día de mañana puede ir donde un tribunal de justicia y decir, mira, ¿sabes qué? Yo vivo en tal parte, no se está asegurando mi derecho al deporte por tal y tal motivo, y hay que hacer algo al respecto. Y finalmente, sobre una razón de congruencia legislativa. Como también mencionó la Dani al principio, una de las críticas que nosotras identificamos era que muchas veces los proyectos que se aprueban relacionados con el deporte tienen una mirada como muy cortoplacista o no necesariamente piensan como a nivel macro o se relacionan unos con otros, están muy disgregados, perdón, como atendiendo un poco al problema en el momento. Entonces, cuando hay un precepto constitucional que es como el marco, imagínense, es como la directriz más importante, o sea, esto está así en la Constitución y todo para abajo tiene que ser congruente con el precepto constitucional, o sea, con la orden que tiene el Estado de cumplir tal precepto, toda la legislatura, toda la normativa que haya relacionada con ello, tiene que ser congruente al precepto. Entonces, eso ya nos entrega una matriz mucho más fácil, que te da mucho más orden para seguir hacia abajo. Dale, Dani. Ya, y ahora en cuanto a nuestra propuesta. Bueno, nosotras analizamos varios modelos deportivos, o sea, de integración del derecho al deporte en varias constituciones, y la que más nos gustó, o sea, a ver, analizamos varias, pero la que más nos gustó, de hecho, fue la cubana, porque hacía una integración global del deporte en varios ámbitos. Entonces, nosotras dijimos ya, si quisiéramos llevarlo a una posible nueva constitución, ¿dónde nos gustaría que estuviese? Y identificamos tres lugares principales. Uno, como principio, en las bases esenciales. Además, dentro de los deberes del Estado y dentro de los derechos amparados por la acción de protección. Entonces, por ejemplo, dentro del artículo primero, donde dice cuál va a ser el deber del Estado de Chile, nos gustaría que hubiese como una integración de asegurar a todas las personas un óptimo derecho al deporte, a la actividad física y a la recreación. Porque eso es súper importante también, que la recreación como, no está de ninguna forma, ni siquiera como ya el deporte, que es como una forma más organizada, sino que el ocio y la recreación tampoco están reconocidos y son una parte muy importante del desarrollo humano, y en nuestra Constitución no se hace alusión a ello en absoluto. Entonces, dale, Dani. Ya. Entonces, además, dijimos ya, ¿cómo lo aseguramos? No solo como les decía antes, lo queríamos asegurar, uno, como una garantía autónoma, como un deber del Estado, además como un derecho al deporte en un sentido autónomo, en el sentido de decir como se reconoce este derecho en sí. Entonces acá lo pusimos en términos amplios, que la Constitución va a asegurar a todas las personas el derecho al deporte, a fomentar, todo. Después sigue Dani, para no atrasarme tanto. Además, como les mencionaba, por esta relación con natural, lo que hicimos en el derecho a la educación, es decir, que también sea un deber del Estado de Chile, cuando habla de cuáles son las actividades que merecen ser reconocidas, también esté el deporte y la actividad física. Dale, Dani. Y en el derecho a la salud, evidentemente, porque no basta solamente decir indirectamente que el Estado tiene que
promover y crear acciones, o sea, coordinar y controlar acciones relacionadas con la salud, sino que necesitamos que, como estamos en un nivel tan deficiente y tan crítico, donde la población chilena es tan sedentaria, necesitamos una alusión directa de cuáles van a ser estas acciones y que esta acción va a ser a través del deporte y la actividad física. Dale, Dani. Bueno, al final, un poco lo que queremos, para concluir y no seguir alargándome, lo que queríamos hacer mediante, o por qué pensamos que es importante como conclusión, la incorporación constitucional, es porque actualmente en Chile tenemos que hay una muy baja adhesión al deporte, no hay una cultura deportiva, la población es sedentaria, vemos que hay una deuda pendiente muy grande del Estado. Entonces creemos que si vamos a consagrar el deporte en este nuevo modelo constitucional, o sea, en este nuevo proyecto constitucional, es necesario que sea de la manera más íntegra posible, que abarque todas las facetas que tiene el deporte, de manera de que a cada 50 años tengamos una sociedad que tenga una cultura deportiva ya arraigada. Y bueno, como pusimos ahí, el deporte es vida, somos las dos amantes del deporte, esperamos que les haya gustado nuestra presentación, que hayamos podido aportar un poco desde nuestra vereda jurídica, y eso, hay que seguir trabajando con todo para ver si logramos nuestra incorporación, que sería lo que más nos gustaría. Le agradecemos a ambas por la presentación que acaban de hacer en este primer congreso sobre deporte, y desde ya hacemos el llamado a que si alguien tiene algún tipo de comentario, alguna reflexión que desee compartir, que lo pueda hacer en este momento. Juan José, no sé si hay alguna pregunta en el chat. Sí, vamos con Juan González. Dale, Juan. Juan, puede hacer la pregunta en vivo. Hola, ¿me escuchan? Hola, Sí, hola. te escuchas Hola, perfecto. hola. Te escuchas perfecto. Ah, perfecto. Bueno, todo bien. Bueno, junto con saludar y felicitar a la comisión organizadora de este primer seminario del deporte y darle las gracias a las chicas que recién expusieron, quisiera preguntarles en el marco del contexto en el que estamos viviendo actualmente. Estamos pensando en una nueva constitución, estamos mirando las nuevas políticas deportivas que podrían implementarse a partir de esto. Y en términos puramente jurídicos, la modificación que propusieron este grupo de diputados hace bastante tiempo atrás, que fue la última modificación, el artículo 19, número 10, que establece que la actividad física del deporte es un derecho de las personas, nos queda corto, como siempre. Siempre se queda corto esta modificación constitucional. Para una nueva constitución creo que debemos establecer tanto el deporte como muchos otros derechos, el derecho a la vida, el derecho al origen, como un derecho garantizado, es decir, una garantía constitucional como se establece en la actual, así como ustedes lo esbozaron. No obstante lo anterior, eso, a pesar de ser un derecho constitucional garantizado, con una garantía que yo puedo exigirlo en tribunales y que me respeten el derecho a la actividad física y el deporte, no lo vamos a cumplir siempre y cuando el Estado no determine y no estipule los recursos garantizados para este. Hemos visto cómo, a raíz de la crisis social, política que hemos estado viviendo, los recursos del deporte fueron recortados absolutamente, como los recursos de educación fueron recortados absolutamente. No se tocaron los recursos de defensa, de los militares, etcétera, etcétera. Entonces, todos nuestros derechos, todas nuestras garantías constitucionales pasan a segundo plano en estos estados de excepción constitucional. Ahora, ¿qué opinan ustedes en este estricto rigor jurídico respecto a la nueva constitución? No solamente asegurarlo como un derecho garantizado, sino que asegurarle los recursos. Estos recursos que no debiesen ser tocados a pesar de las crisis que estamos viviendo, porque hay que considerar que la actividad física y el deporte contribuyen a disminuir no solo los indicadores de obesidad y de inactividad física, sino que también a mejorar la calidad de vida y la salud de las personas. Podríamos enfrentar de mejor manera esta pandemia si tuviésemos mejor y mayor calidad en la actividad física del deporte. No sé, eso dejo la pregunta abierta, la opinión. Gracias por el espacio.
A ver, respondo yo, después tú me complementas bien. Es que, a ver, el problema actualmente es que, vamos a decir que nuestra constitución actual tiene como un vicio de origen, y sobre todo ese vicio ataca lo que son los derechos de segunda generación o los derechos económicos, sociales y culturales. El problema de eso es que como la constitución está pensada, o como estuvo pensada por Jaime Guzmán, él dijo explícitamente que ese tipo de derechos que requieren de una actividad del Estado y una actividad que involucra gastar presupuesto, no pueden ser derechos que estén garantizados siempre porque son expectativas dependiendo del presupuesto que tenga el Estado cada año. Entonces, partiendo de esa base, evidentemente todos los derechos que son más sociales, como educación, salud, bueno, en este caso el derecho al deporte, que no está, pero está dentro de la misma categoría jurídica de derecho, se caen porque la Constitución dice, esto no es un derecho en verdad, es una expectativa de derecho, o sea, te lo consagramos, pero no tenemos cómo resguardarlo. Por esa misma razón, tampoco están resguardados por una acción de protección, o sea, uno ahora actualmente no puede ir y decirle, mire, usted no me está asegurando el derecho a la salud. Entonces siempre hay que buscar como otras vías, irse por integridad física, irse por propiedad, porque esos sí son garantizados por acción de protección. Entonces, bajo ese entendido, sabemos que esta constitución nos pone muchas trabas. Ahora, en una nueva constitución eso no tiene por qué ser así, o sea, claro, uno puede elegir otro modelo de Estado, partiendo que no tiene por qué ser un Estado subsidiario. Tampoco tiene que ser un Estado que restrinja el tema de los derechos sociales, uno los puede resguardar, puede ser un Estado social de derecho. Entonces, eso te simplifica mucho la situación y hay otro paradigma, el Estado se pone en otro paradigma porque ya no es un Estado subsidiario que responde solo ante la ausencia de los privados, sino que es un Estado que es protagonista, un Estado que garantiza ciertas condiciones mínimas. Entonces, claro, en ese entendido de una nueva constitución donde fuera un Estado mucho más protagonista, y los derechos de segunda generación tuvieran realmente una protección, que es lo que ahora no tienen, y por eso hay tantos problemas asociados a lo mismo, entonces sería mucho más fácil poder desarrollar adecuadamente un derecho al deporte y solicitarle al Estado que te asegure estándares mínimos para poder desarrollar adecuadamente ese derecho. No sé, Dani, si queréis complementar con algo más. No, lo único, todo lo dijiste todo, lo único que voy a agregar es que claramente en la medida de que este derecho de segunda generación y todos, no solamente el de deporte, tengan una consagración expresa como tal, también de cierta manera obliga a ser considerados en una ley de presupuesto, ¿cierto? Que es la ley de presupuesto de manera inamovible. Es decir, ¿qué es lo que pasó este año? Que llegó y se modificaron, ¿cierto? El presupuesto destinado al Ministerio de Deporte y Actividad Física se disminuyeron porque podían, po. Si básicamente no es que no pudiesen, uno lo puede criticar desde el punto de vista que fue como moralmente incorrecto, ¿cierto? Fue políticamente incorrecto, pero legalmente podían hacerlo. Siento que en la medida de que sí se tenga una consagración constitucional, claro, van a abrir un montón de discusiones, porque es muy bonito decirlo, hoy metámonos en la Constitución y todo se va a solucionar y todo va a ser perfecto y Chile ya vamos a ganar todos los Juegos Olímpicos. Por supuesto que no, o sea, eso sería un sueño, pero es lo que nos dice la José, nos da un piso, nos da una base, nos da el primer cimiento. Después de eso vamos a venir con nuevos desafíos de cómo vamos a empezar a administrar a nivel local, municipal, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer la distribución de los recursos y de la riqueza a nivel regional para descentralizar? ¿Cómo vamos a controlar de manera eficaz a las federaciones para que todos los problemas de malversación de fondos no vuelvan a ocurrir? Pero todo eso es como bien dice el chileno, bueno, el Chile de mañana verá eso, ¿cierto? Agradecemos a ambas por su exposición, participación y, por cierto, disposición a responder preguntas. Entiendo que el señor Felipe Fuenzalía tiene también una consulta para las expositoras, por favor. Me sumo a lo que ustedes plantean respecto a la Constitución, una Constitución espuria en su origen y que evidentemente tiene un criterio solamente economicista, mercantil, y por lo tanto en esa lógica no cae el deporte. Finalmente entiende la subsidiariedad y si al mercado no tiene un retorno inmediato para el desarrollo de la actividad física y el deporte, no lo van a hacer, porque para ello lo importante es la generación de recursos. Y lo otro que me parece muy importante, y también tiene que ver con un tema cultural, es que en general no tenemos instalada
la prevención. Para nosotros no es una esfera dentro del modelo de salud. En general somos súper reactivos y paliativos, y eso hace que efectivamente no entendamos que la actividad física y el deporte puede ser un factor protector. Y además eso tiene que ver con que no tiene una retribución inmediata para un gobierno, porque las políticas públicas en deporte, como la que se hizo en el gobierno de Bachelet, que es un periodo de 10 años, los resultados no se van a ver de forma inmediata. Por lo tanto, ahí tiene que haber una especie como de pacto social para entender que las políticas deportivas tienen que ser desde el Estado. Y lo otro, lamentablemente, hoy día para poder entrar a la agenda de un gobierno en particular, necesitas que haya grupos de interés, que se articulen, que presionen, que generen ruido, que tengan visibilidad, que puedan acceder a los medios de comunicación. Por tanto, todo eso hace que se complejice mucho más la posibilidad de priorizar el deporte. En eso, lo que ustedes comentan me hace mucho sentido respecto a, claro, si lo podemos instalar como un derecho social garantizado, vamos a tener más oportunidades, pero no necesariamente vamos a asegurar, como plantearon hace un ratito, que el Estado debe proveer los servicios necesarios y mínimos para la práctica del deporte. Así que yo creo que todavía un camino largo, necesitamos también una ciudadanía más activa y una participación de distintos grupos para también empujar y poder visibilizar la importancia de la actividad física y el deporte. Claro, un poco para complementar lo que totalmente de acuerdo, y nuestro objetivo además de constitucionalizar es también lo que les comentábamos, crear conciencia, valorizar, en el fondo esa es la palabra adecuada, es valorizar el deporte y la actividad física, el ocio y la recreación en el lugar que se merecen dentro del desarrollo humano. Como tú bien mencionabas, nuestra Constitución tiene mucha valoración a la parte económica, a la parte de la propiedad, al desarrollo económico, siempre se le ha puesto mucho énfasis en eso, y lo cual queda visto porque no hay ningún tipo de mención a la recreación, al ocio, al deporte, a cualquier actividad que no sea como de producir algo económico. Entonces, en ese sentido, al momento de que uno garantiza un derecho a nivel constitucional y que en el fondo la Constitución tiene que integrar los valores con los que nos vamos a regir como Estado, le estamos dando un valor diferente al deporte. Estamos diciendo, el Estado de Chile piensa que el deporte es importante, y como piensa que el deporte es importante y que es un medio, un objetivo, una finalidad en sí misma garantizarlo, lo promueve de tal y tal y tal manera, que es lo que no tenemos ahora. Entonces, por eso tenemos también una sociedad que no piensa que el deporte es importante. Hay un 80% de las personas que son sedentarias. Entonces, no es solamente una cosa normativa, que evidentemente es muy importante, sino que también es una cosa que te da un poco la directriz de cuáles son los valores que uno quiere promover en la sociedad chilena y que actualmente no hay. Entonces, por eso también nosotras proponíamos una integración mucho más global y no solo de un precepto, sino que en distintas facetas empecemos a revalorizar todo lo que es la actividad física, el deporte, el ocio y la recreación. Me dicen por interno que hay una pregunta al señor Mario Baeza. Creo que este es el momento oportuno para hacerle efectiva a la expositora. Muchas gracias. Mario, te escuchas con rebote. Baja un poco el micrófono. Se escucha. Que tengo problemas. Te escuchas con rebote. Si gustas, escribe la pregunta. Ahora se escucha bien. No. Ahora nomás. ¿Se escucha? No, ahora no. Mario, ¿se escucha? No. ¿Se escucha? No. Sí, se escucha. Ahí se escucha perfecto. Yo no escucho Mario. nada. Voy a tratar de hacerlo bien porque no escucho nada. De verdad tengo un problema con el micrófono del celular y algo pasa. Simplemente, delante, tomé algunos apuntes y quería consultar a las chicas, a Daniela y a Josefina, y también algo que mencionó delante Natalia, con respecto a que tenemos un Estado subsidiario y generalmente nuestras organizaciones, incluso nuestras municipalidades, dependen de eso.
pero también nombró Natalia en algún momento, y también lo abordó Daniela, que tenemos otras estructuras que se vinculan al desarrollo del deporte a nivel nacional y sobre todo en regiones. Mi pregunta era entender, nosotros tenemos varias, digamos, figuras para poder desarrollar el deporte, y una de ellas, por ejemplo, son las sociedades anónimas, que están instaladas mayoritariamente en regiones, con la administración sobre todo de los grandes estadios, con clubes importantes, y yo quería hacer el símil con la experiencia que tengo de conocer en estos mismos entidades, en Brasil, en Argentina, y ni hablar en Europa, donde estas entidades, en la región que se encuentran, generan otras acciones, además del deporte que a ellos les incumbe, que en este caso acá en Chile es el fútbol, y tienen 6 o 7 disciplinas instauradas dentro de su abanico para ofrecer a la comunidad del territorio en que se encuentran. Mi pregunta es, no sé si se escucha bien, ¿qué obligaciones tienen esas entidades en Chile cuando se le entregan espacios tan importantes como un estadio regional, donde ellos administran el horario completo de lunes a domingo, que genera para la comunidad, en cuanto a una ganancia, digamos, de acción deportiva, y qué obligaciones tienen ellos para retribuir a nivel territorial? Lo digo porque en países vecinos estas entidades mantienen el deporte vivo, la competencia, a nivel regional, provincial, en este caso en Argentina, pero en Chile yo no veo, por ejemplo, en las regiones, que estas sociedades anónimas representen una alternativa de diversidad de deporte para los habitantes de esos sectores alejados, que nos podría ayudar a la descentralización. Desconozco cuáles son las responsabilidades que tienen este tipo de entidades, que por lo demás manejan los espacios más importantes a nivel nacional deportivo. Sí, no sé si se escuchó, ¿sí? ¿Puede ser? Sí, se Yo no escuchó, escucho nada. todo bien. Dani, ¿me vas a responder tú? Bueno. Como quieras, parte tú, parto yo, nos complementamos, como quieras. Entiendo muy bien tu punto, y actualmente la legislación no contempla, o a nosotros no nos consta, de que haya una obligación para las empresas de retribuirle a la sociedad, o no a la sociedad, pero como a la región donde se desarrollan ciertas prestaciones. Como que con los años se ha desarrollado voluntariamente, por así decir, un área en la parte corporativa que se refiere como a la función social de la empresa, que en el fondo lo que busca es que si la empresa le hace algún tipo, o le genera algún tipo de perjuicio a una persona, a una zona, entonces haga acciones para mitigar ese perjuicio. Y dentro de esas acciones típicamente está, no sé, por la construcción a veces de canchas, de recintos deportivos, pero no es una obligación que esté contemplada en la ley, sino que es como un movimiento que ha surgido en las empresas como por las reclamaciones que le han hecho, pero en el fondo es como tú estás produciendo en esta área, estás generando este perjuicio, haz algo para mitigar el perjuicio que estás generando. Aparte de eso, a mí no me debe de establecer de hacer, aparte de esas acciones, en verdad hacer cosas como promover prácticas deportivas. Sí, de hecho, uniéndome un poco a lo que dice la José, sí, Natalia también quiere opinar, bacán que opine Natalia, la que más cacha. Igual, yo solamente a comentar, creo particularmente que las federaciones son la máxima expresión del Estado subsidiario, donde entidades privadas son las encargadas de la función un poco pública, como que se les cede un poco esa función, y las federaciones son las encargadas de promover algo tan importante como el deporte. Lamentablemente en Chile eso además inclusive quedó corto, porque se acotó a una federación, la principal, dejando de lado muchísimas otras disciplinas deportivas que no cuentan con apoyo. O sea, yo en verdad personalmente creo que las federaciones son la máxima expresión de un Estado subsidiario, que se le otorgan facultades que debiesen ser propias del órgano público,
y que se ceden, porque eso se puede hacer, se les ceden a estos organismos privados y como dice la José, sus obligaciones por tanto son reducidas. Claro, generalmente han tenido problemas en términos de tributación, ¿cierto? Que se sacan los pillos, pero en cuanto a obligaciones con el deber social y cultural, quedan cortas, por supuesto. Ahora, la Natalia. Dale, Natalia. Por favor. Es que yo creo que aquí hay como varios temas, estoy de acuerdo. Chicas, primero, de verdad agradecerle su tesis. Yo la encontré el otro día cuando las vi ahí, la leí así todavía como en cruzado, pero me la voy a leer con más detalle, está buenísima. Yo creo que, ¿cuál de las dos se tira constituyente? Me imagino que alguna tendrá que ir a constituyente para poder hacerlo carne, ¿va? O asesorar a alguien que pueda poner este tema. Eso es mejor. Bueno, yo creo que aquí hay varios temas, porque uno son las sociedades anónimas, que uno la vincula obviamente al fútbol profesional, el otro son las federaciones, ahí hay mucho paño que cortar, yo creo que es como para hacer un seminario así en particular de ese tema. Las federaciones efectivamente no están obligadas al desarrollo del deporte, nadie las va a sancionar porque ellos no desarrollan su disciplina a nivel territorial, y eso es un temazo efectivamente, porque reciben recursos que son recursos triangulados obviamente con el Comité Olímpico y del IND, pero son recursos del Estado, y ahí hay un temazo. Y muy poca fiscalización y mucha dificultad para fiscalizar. Y el otro tema es un tema que tiene que ver, que entiendo también lo que Mario señalaba, que pienso, y me imaginé cuando lo señalaba, que se refería también a los estadios. Ahí hay mucha crítica respecto a la construcción de estadios. Todas las ciudades quieren tener un estadio. Y eso es un tema bien complejo, uno entiende el tema de la identidad, pero son estadios muy costosos. Los estadios son de administración, no de las sociedades anónimas. Los estadios son de administración o del IND algunos, y otros son de administración municipal. El tema es que hay una legislación vinculada a la normativa, ahí no sé el detalle en este minuto, digamos el número ni dónde está contemplada, pero que tiene que ver con la gestión de los recintos deportivos, en particular de los estadios. Es muy complejo gestionar los estadios para que generen recursos, hay una plata que se le da anual para la mantención y por eso muchas veces los municipios tienen cerrados los estadios, no lo estoy justificando, pero a veces les sale más barato no hacerlos funcionar, digamos, ni prestarlo para otras disciplinas que tenerlos abiertos a la comunidad. Y eso es un tema que hay que resolver claramente, porque un estadio con una inversión de 30.000 millones, algunos, por ejemplo, no puede ser solo para los partidos de fútbol profesional. O sea, es imposible que los que tengan plata lo puedan ocupar, tiene que estar abierto a otras disciplinas, y ese yo creo que es un temazo que también se tiene que trabajar, digamos, en función de la administración de los recintos deportivos, los recursos, digamos, que están vinculados a esto, pero no son de administración de la sociedad anónima. Existen algunos estadios que son algunos equipos querían hacerse del Estadio Nacional, pero bueno, esa es otra discusión en concesión, pero no fue así. Eso. Ahí estaba entonces la intervención de la señorita Natalia Rifo. Reiteramos los agradecimientos a Josefina y a Daniela por su tremenda exposición. Y de paso les vamos a leer unos comentarios que están acá en el chat de Zoom. Manuel Lira, por ejemplo, dice: saludos por muchos derechos que plasmemos en la Constitución hacia el deporte. Creo que debiera apuntarse a las bases y crear una cultura deportiva que no está, y de hecho que el deporte tenga una gran relevancia en las instituciones de educación. Juan González dice: muchas gracias por la respuesta. Sebastián Acevedo, tremendas. A lo que agrega más abajo, que podrían presentarse como un consejo técnico, porque una tesis como la vuestra es haberle hecho la pega a los constituyentes. Así que otra vez surge la moción de que participen efectivamente en el proceso. A continuación, y luego de esta tremenda exposición, le concedemos la palabra a la tercera expositora de esta primera jornada, la señorita Claudia Vera, ex seleccionada nacional y medallista sudamericana de karate, vocera del hashtag Movimiento por el Deporte. Ella también es cientista política de la Universidad Central, con magíster en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Santiago de Chile. Señorita Claudia Vera, la palabra es toda suya. Gracias por lo de señorita. Nati, nos tocó por partida doble. Voy a cancelar mi hora al psicólogo ahora en un ratito más. No, gracias, Andrea. La verdad es que quería intervenir antes porque tanto la presentación como Natalia, que se agradece muchísimo la claridad con la que expuso, también me sorprende mucho y me da mucha gratitud ver a Josefina y a Daniela desde el mundo de lo jurídico, con tanta juventud, exponer con esa claridad y con esa pasión.
Así que les agradezco mucho, de verdad, y las felicito. Qué rico tenerlas. Ya sabía, obviamente, de la tesis, ya habían expuesto en otras partes y también para el Movimiento por el Deporte, que ya les voy a contar de qué se trata. ¿Hay alguien que tiene su mute abierto? Creo que es Gina, si no me equivoco. Entonces se escucha con un poquito de eco. Primero, agradecer a la municipalidad, a, a Claudio Varela, a Felipe Fuensalida y a todos los que han hecho posible el que hoy día estemos acá conversando sobre esto. Em, Entiendo que todos los que estamos conectados de alguna u otra forma nos apasiona el deporte, y que contarles por qué de la importancia del deporte no es lo fundamental, ¿no? Sino que ahondar un poquito más. ¿Comparto yo la presentación, Juanjo? Sí, dale nomás. Dale. A ver, me avisan cuando vean mi pantalla. No sé si ya se ve. Se está cargando. Se ve ¿Sí? perfecto ahora. Ya, Ahora yo sí. no, Te escuchas bien. yo no veo los comentarios si alguien escribe al lado por si acaso. ¿O se puede Nosotros hacer te eso? avisamos. Ya, perfecto. Siempre con eso. Voy a contarles un poquito qué es lo que vamos a ver hoy día, súper rápido, que es una lata siempre presentarse uno, contar un poco quién es, porque obviamente muchas cosas de las que van a escuchar se basan en la experiencia que tengo, por lo tanto creo que era importante contarles quién soy. Y qué trae consigo la práctica deportiva, pero no desde lo bueno del deporte, sino que desde cómo lo he vivenciado yo y cómo el alto rendimiento que se cree que solo se sitúa en el tema de representar al país, en ser un buen ejemplo, bueno, no en todos los casos los deportistas de alto rendimiento son un buen ejemplo, pero en contagiar a las personas, sino que cómo además en el transcurso de la vida te da un beneficio que es inconmensurable, o sea, no se puede medir. Y ya en profundidad vamos a conocer un poquito qué es lo que es el movimiento por el deporte. Ahí agradezco a varios de los que se han sumado a escucharnos y que se han mantenido atentos durante harto rato ya. Vamos a hablar sobre los propósitos y la temática que nos mueve como movimiento y qué vamos a hacer como movimiento en los próximos pasos. Rápidamente, nací en Bélgica. ¿Por qué les cuento esto? Porque tuve la dicha de vivir en un país donde la cultura deportiva realmente es eso, es cultura deportiva. O sea, desde los 8 meses mi mamá, que me está escuchando, con mi papá, me llevaron a deporte, a natación. Pude hacer natación hasta los 4 años. O sea, y después de eso tuve contactos con gimnasia, con una serie de deportes, con básquetbol. Cuando ya llegué a Chile a los 6 años, mis padres siguieron inmersos en esta cultura deportiva y siempre hice deporte toda mi vida. Eh, He sido medallista de los Juegos Panamericanos, puse uno de los mayores logros que tengo. Fui seleccionada nacional por más de 12, 13 años de karate, y fui presidenta de los deportistas durante 5 años de la Comisión Nacional de Deportistas. Ahí con Natalia nos tocó conversar, pelear, meditar y muchas cosas, las sufrimos harto. Creo que yo la hice sufrir más, pero ahí de todas formas el cariño siempre está. Y abajo está mi familia hoy día, por la cual me mueve hoy querer hacer que Chile sea un país mucho más culturalmente deportivo por mis hijas. Siento que independiente de que tal vez hoy día yo tengo los recursos para que mi hija mayor de 7 años pueda estar en un colegio donde le hacen deporte todos los días. Perdón, ¿se escucha bien? Dale, ¿Sí? dale, te escuchas Sí, se perfecto. escucha todo bien. Gracias, Juanjo, gracias. Sin embargo, debido a la experiencia que he tenido tanto cuando trabajé en la Municipalidad de Peñalolén, etcétera, tú te das cuenta de que hay gente que no tiene el mismo acceso. Y creo que acá todos concordamos que el deporte cambia la vida.
Bueno, algunos deportes que los que hice después de mi retiro, no solo he hecho karate y todos los que les conté antes, sino que también después, ya de forma más amateur, he estado inmersa en el boxeo, hice descenso en mountain bike, y hoy día estoy haciendo pádel, y que menos mal, porque debido a la pandemia es mucho más fácil un deporte que está al aire libre y que permite ese distanciamiento social más respetuoso, ¿no? ¿Qué trae consigo la práctica deportiva de una vida? Pero desde mi punto de vista, ¿no? Porque lo hemos escuchado harto ahora y me parece que se complementa también. Generación de hábitos, puse acá. Yo les voy a contar con un ejemplo súper específico mío. Ya les conté todo lo que hice en la vida deportiva desde los 8 meses hasta mis 38 años que tengo hoy día, pero creo que el, el momento más significativo, el hito más significativo de mi vida fue darme cuenta para qué me había servido tanto deporte en mi vida. Mi hija mayor de 7 años nace el 2013 con una alergia alimentaria múltiple severa, lo cual implicaba que cualquier alimento que yo consumía por la lactancia materna, ella reaccionaba y reaccionaba en términos gástricos, respiratorios, etcétera, y lo pasaba muy mal. Por ende, lo pasábamos todos muy mal. Incluso llegó a tener deposiciones con sangre, o sea, realmente lo pasamos muy, muy, muy mal como familia. La práctica deportiva te trae hábitos de persistencia, de entender que hay una rutina, de entender que hay algo un objetivo final por el cual tú vas generando hábitos que te van a conducir a un logro que no necesariamente tiene que ser una competencia, sino que perfectamente puede ser mejorar en una técnica o puedes jugar un poco mejor con tu equipo de baloncesto, qué sé yo. Bueno, ese hábito en mi vida marcó el poder ser parte de la recuperación de mi hija. Pude llevar una dieta súper estricta de 4 alimentos durante 1 año y 10 días para poder acompañar a mi hija y que ella hoy día no tuviera secuelas como problemas respiratorios, que no tuviera asma crónica y que ella pudiese vivir una vida relativamente normal hasta hoy día, sigue teniendo alergia, pero mucho menos. Por lo tanto, yo les traigo este ejemplo súper sentido, porque para mí fue entender todo lo que había pasado antes, las levantadas temprano, el dolor físico de repente, etcétera, y entender y decir, chanfle, esto me servía para la vida. O sea, no era para ganar una medalla, que es muy bonita la foto que yo les mostré, el país estuvo súper orgulloso, mis hermanos también, porque fue como algo bien público, pero eso está guardado en un cajón, hay gente que lo cuelga en su muralla, etcétera, y es muy reconfortante, pero esto cuando el deporte se plasma en poder tener hábitos que te permiten salvar la vida a alguien o ser parte de una recuperación de alguien tan querido como tu hijo, te da cuenta que qué importante que todos tengamos ese acceso y que todos tengamos esa oportunidad de conocer la importancia del deporte. Porque a lo mejor más adelante la decisión de alguien va a ser no practicar el deporte, pero que conozca la importancia de lo que puede generar positivamente en su vida, creo que es tarea de todos los que estamos acá y se los agradezco un montón. Lo mismo que tiene que ver va ligado con interiorizar y arraigar valores, tiene mucho que ver con el tema de seguir reglas y respetarlas. Qué importante por estos tiempos, ¿cierto? Entender que nos enmarcamos en una sociedad, que hay que respetar al de al lado. Y la práctica temprana del deporte y de las reglas del deporte te ayudan a entender eso, a entenderlo de manera lúdica. Lo decía súper bien Josefina cuando hablaba sobre cómo está vinculado al tema educacional. Gran estabilizador emocional. ¿Cuánto? Y está comprobado, hay una cifra incluso, 3 pesos unos a 3 de inversión en la salud que te ahorras si tú inviertes en el deporte. No solamente en tema de
temas de obesidad, sino que en el tema emocional. ¿Cómo lo vimos plasmado hoy? Cuando tuvimos la situación de encierro, donde el deporte fue una salida para muchos de conectarnos a un Zoom, que por suerte hoy día hemos tomado esas prácticas y estamos hoy día todos juntos en este hermoso conversatorio, y necesitamos hacer deporte. O sea, estábamos encerrados y la única salida o una de las mejores soluciones a estabilizarnos emocionalmente fue el deporte y quedó súper en evidencia. Sentimientos de pertenencia. Esto es algo que nosotros hemos perseguido como seres humanos por los siglos de los siglos. Y el deporte, como bien lo decía Nelson Mandela, tiene el poder de transformar el mundo. Tiene ese poder de inspirar y de unir a la gente como muy pocas otras cosas. O sea, ¿qué político, qué persona hable del deporte y va a ser atacado? Ninguno. Absolutamente ninguno. Y hoy día como herramienta social, creo que es una de las más poderosas que tienen hoy día los políticos para ponerlo en práctica, sobre todo como está el contexto de Chile hoy. Y previene y rehabilita. Tenemos hoy día, dentro de los que están escuchando, a Sebastián Acevedo, que ya lo voy a nombrar más adelante, que estuvo trabajando también con personas privadas de libertad, presos, y él ha visto qué es lo que hace el deporte en carne propia para estas personas que buscan una rehabilitación. También podemos hablar de las personas con discapacidad. O sea, es un sinnúmero, yo creo, de evidencias que hemos tenido que nos hacen de manifiesto la importancia de tener deporte y actividad física desde el día 1 de nuestra vida y que nos acompañe durante toda la vida, ¿no? O sea, esto no tiene que ser una etapa de vida. Bueno, la segunda parte que tenía para contarles es qué es netamente el movimiento por el deporte, que algunos habrán escuchado, habrán visto, espero, y si no, se lo estoy contando hoy día. La idea es que todos los que amamos el deporte y todos los que entendemos la relevancia para Chile, somos movimiento por el deporte. Acá no es algo solo de un grupito, sino que es de todos. Y ojalá ustedes lo sientan así también hoy día. Ahora, ¿aló? Anthony se le abrió Sigue nomás. su micrófono. Hoy hay un equipo de trabajo, sí, que cada vez se está ampliando más. ¿Y quiénes somos? Somos un equipo de jóvenes, súper jóvenes, que nos reunimos hace algunos meses, creo que desde marzo, abril, en torno a un objetivo que es lograr que simplemente y complejamente el deporte sea considerado en Chile como un derecho constitucional. Pero esto no es algo antojadizo que se nos ocurrió ahora por el tema de la pandemia. Yo les voy a contar algunos hitos desde donde hemos tenido experiencias como desde los deportistas y cómo hemos ido posicionando y cómo hemos ido pidiendo que el deporte sea un derecho constitucional. El 2014 me tocó exponer en un seminario directamente, que fue muy bonito, en la Cámara de Diputados allá en Valparaíso, donde nosotros expusimos por primera vez la necesidad de democratizar el deporte y nombramos ya el deporte como derecho constitucional. El 2015, ante el alero de la ministra Natalia Rifo, presentamos con Sebastián Acevedo en la comisión asesora del Ministerio del Deporte, donde estaba Nicole Sáez, en ese entonces subsecretaria, estaba presente en esa mesa. Presentamos un estudio comparativo de países que consideran el deporte dentro de la Constitución. Ahí Josefina y Daniela nombraron un montón de países que ya consideran y que ya tienen experiencias previas y de los cuales ya podemos aprender qué cosas han funcionado y qué cosas no. Y obviamente también expusimos sobre qué beneficios podía traer a Chile el poder considerarla. El 2016, DAR Chile, la Comisión de Deportistas de Alto Rendimiento, presentamos ante la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados la necesidad de considerar esta temática. Y después, el año 2016, en junio, no sé si recuerdan, hubo una serie de encuentros locales bajo el alero de la presidenta Michelle Bachelet,
porque ya estaba el tema de una nueva constitución, de hablar sobre esto. Nosotros como deportistas y entrenadores hicimos un encuentro local, donde oficializamos y dejamos plasmado por escrito que nosotros ya queríamos el deporte como derecho constitucional. Y por último, en noviembre del año 2019, post estallido social, se hizo el primer diálogo nacional del deporte federado, patrocinado por el Ministerio del Deporte, por el Comité Olímpico y por la Comisión de Deportistas, donde esta tríada, ¿cierto?, dirigentes, entrenadores y deportistas, que fueron más de 200 y tantos personas que se reunieron, manifestaron como punto principal, porque esto era un conversatorio general sobre el deporte, ellos manifestaron como punto principal la necesidad de que el deporte y la actividad física fueran parte de la Constitución. Por lo tanto, esto es es un sueño que hoy día, dado el contexto, obviamente se ve mucho más cercano, ¿no? Y esta instancia, este seminario, probablemente hubiese sido mucho más difícil, y por eso agradezco tanto al municipio de que podamos conversar sobre esto. ¿Qué traemos nosotros como este equipo de trabajo, al cual obviamente varios están invitados acá, y el que quiera después, el que se interese y el que quiera participar, por supuesto podemos conversar, nosotros felices. Aparte de todos los profesionales que trabajan ahí, como profesores de historia, ingenieros comerciales, abogados, traen también una diversidad de experiencias, o sea, han trabajado en municipios, han hecho trabajo comunitario, han trabajado en clubes de barrio, han formado clubes de barrio, han trabajado en federaciones, venimos del mundo como deportistas, ¿no? Han trabajado en colegio, hay profesores de educación física, trabajan actualmente en universidades. También estamos vinculados al mundo laboral desde lo privado y lo público, y obviamente hay expertos en estudios deportivos, o sea, que se han especializado también en estudiar todo esto del deporte. ¿Y qué queremos ser o qué somos? ¿Cierto? Queremos ser súper abiertos y transversales, volcados 100% al objetivo principal, y queremos ser siempre inclusivos y proactivos. ¿Qué no queremos ser? No nos queremos vincular a ningún grupo político de forma particular, ni tendencia, porque nuestro partido es el deporte. O sea, no hay ningún interés político detrás. Y si nos toca juntarnos con partidos de derecha, partidos de izquierda, constituyentes, independientes, lo vamos a hacer. Acá nosotros no queremos destacar personalmente, sino que el objetivo nos trasciende, por eso tantos años y tantos hitos atrás, ¿no? Y obviamente lo hacemos de manera voluntaria, ad honorem. ¿Se agrandó la pantalla, puede ser? Ahí sí. Porque no nos interesa ganar dinero con esto, porque creo que nuestro... Bueno, en el deporte es difícil ganar dinero, ¿no? Pero la idea es que el objetivo nos trascienda. Nuestro propósito súper simple es consagrar el deporte dentro de la Constitución chilena, porque queremos lograr efectivamente todo lo que han nombrado nuestras tres brillantes expositoras anteriores, es que el Estado se responsabilice con la comunidad con respecto a esto. Obviamente sabemos que esto no garantiza el deporte para todos, no es democratizar el deporte, sino que es el desde, ¿sí? Y es la instauración de las bases mínimas para comenzar este camino. ¿Cómo lo vemos nosotros? ¿Cómo vinculamos con el propósito que conecte con las personas y con el contexto hoy día? Es garantizar la cultura del movimiento corporal humano, o sea, por ejemplo, el baile, las expresiones artísticas que generen hábitos de práctica sistemática, y la actividad física dentro de un nuevo bienestar social. Próximos pasos, ya estoy terminando. Estamos generando nosotros un material que trae consigo toda la expertise, ¿cierto?, de las constituciones comparadas, del trabajo de tesis que está haciendo Josefina y Dani, de la política nacional deportiva que se creó en el gobierno anterior, para justamente que esto no tenga que ver con cada gobierno. Traemos consigo también los informes de estos conversatorios que se han creado, de los que les nombré,
y un sinnúmero de estudios. La idea es entregar un material que les sirva a los próximos constituyentes para adoptarlo y poder utilizarlo. Es como hacer la pega, como habían dicho ustedes recién, con respecto a la tesis de Josefina y Daniela. También queremos generar un interés social e instalar la temática en la conversación sobre la conversación constitucional, asistiendo a congresos, conversatorios, seminarios, etcétera, como este, por ejemplo, reuniones con personas clave, con expertos en la materia. Próximamente vamos a hacer alianzas con equipos de médicos, kinesiólogos, etcétera, para poder instaurar esto como algo realmente nacional. ¿Qué es lo que pasa? Y ahí un poquito como una conclusión, ¿cierto? Que estuvimos conversando y para terminar. Cuando los temas como el deporte u otros temas que a lo mejor no traen una masividad de entendimiento de la importancia, porque hoy día somos pocos los que entendemos esto, somos como un nicho. Independiente de que yo les decía que hay mucha gente que no se va a oponer a decir que el deporte es bueno, pero cuando tú dices, ok, pero estamos hablando de salud, de educación, ¿por qué vamos a incluir el deporte dentro de la Constitución si ni siquiera hemos resuelto esos temas, por ejemplo? Bueno, les voy a dar un ejemplo. Los temas de género, el tema de las diferencias entre las mujeres y los hombres, que pareciera que estuviéramos hablando del siglo pasado, pero hoy día todavía están. Cuando las temáticas no se entienden de forma transversal y no son masivas, hay que forzar de alguna forma para nivelar la cancha. Y por eso las cuotas de mujeres dentro de un directorio de una empresa. Y es algo similar lo que pasa con el deporte. Independiente de que es difícil que alguien suponga que el deporte es algo bueno, pero cuando hay que conversar sobre vivienda, sobre salud, sobre educación, ¿dónde queda el deporte? Sobre la seguridad, que los portonazos, etcétera, es súper difícil instalar la temática en esta conversación constitucional. Es por eso que hay temáticas como la mujer y el género y el deporte que hay que forzarlo. Esa es una opinión personal. Y por eso también yo les pido ayuda a ustedes que son entes claves dentro de cada movimiento, dentro de su trabajo, etcétera, y que la gente los escucha a ustedes. Y todo esto que hemos conversado hoy día podemos llevarlo y ponerlo sobre la mesa para lograr que finalmente el deporte y la actividad física sea considerado un derecho constitucional para todos los chilenos. Ahí está nuestro contacto, por si nos quieren escribir, por si nos quieren compartir algo, algún documento interesante. Les agradezco mucho a todos los que se quedaron hasta el final escuchando. Y no sé si quieren, más que preguntas para mí, si quieren comentar algo, si quieren aportar algo de todas las presentaciones. Sorry, no soy la moderadora, pero es interesante generar este espacio de conversación. Agradecemos la exposición, por cierto, y la intervención de la señorita Claudia Vera, y me dicen por interno que Felipe Fuenzalida tiene una pregunta para usted. Hola Claudia, ¿cómo estás? Tanto tiempo nos conocimos. Tanto tiempo, profe. Tanto tiempo, pero bueno. Está igual, está igual. un poco más rubia, sí. Mira, primero tú hablabas de la paridad de género. Hoy día tuvimos 3 expositoras, contigo 4, así que en eso estamos también acá. Nos parece súper importante que podamos también tener esa mirada más global y más inclusiva, donde todos podamos participar. Primero, felicitarte porque lo que estás haciendo es inmenso. Creo que es súper difícil articular en este país y sobre todo porque hay que trabajar, hay que generar recursos y esto efectivamente es un trabajo paralelo que implica mucho esfuerzo y la contribución de muchas áreas. Y lo otro, que un poco desde lo que hemos conversado durante la mañana, ustedes tienen casi como un rol medio evangelizador, en el buen sentido de la palabra, de promoción. Porque mientras no podamos hacer propuestas articuladas y sean esfuerzos individuales, va a ser muy difícil poner el tema de la actividad física y el deporte en la agenda.
porque es así, porque un poco ha sido la dinámica de Chile los últimos 30, 40 años, que si no existe una articulación va a ser muy difícil que eso entre en el debate público. Así que más que nada felicitarte, ojalá de verdad puedan entregar insumos a los potenciales constituyentes. Yo creo que ahí también hay que hacer una fuerza, hay personas que estén dispuestas y entre todos contribuir y empujar, porque los distritos son gigantes y por lo tanto hacer campaña es tremendamente difícil en todo sentido, recursos, económico, en el fondo la cobertura del territorio, etcétera. Así que yo creo que por ahí también esa articulación ojalá decante en personas que quieran ser convencionales y entre todos poder empujarla para tener efectivamente el tema de la actividad física y el deporte ahí sobre la mesa del proceso constituyente. No sé si Claudia va a responder frente a Clau, lo que estás dice. Ah, muteada, bueno, ahora sí. Ahora sí. sí. Es que, bueno, sí, la verdad es que es bastante duro articular. Es un trabajo que llevamos haciendo hace muchos meses y como han visto ustedes, son trabajo de años también, ¿no? Que partimos con Seba ahí justamente en la mesa de asesora de Natalia Rifo, por ahí hace algunos años atrás. Es bastante difícil y con mucho trabajo se hace, cuesta, pero, por ejemplo, cuando aparecen personas iluminadas como Josefina y Daniela, que te hacen la pega bastante más fácil, o cuando tú publicas, no sé, que vas a participar de este seminario y escribe Alejandro Peric, por ejemplo, que está hoy día conectado, y me dice, oye, nosotros estamos haciendo esto, te voy a compartir este documento. Yo creo que efectivamente, como dices tú, Felipe, es clave que entendamos que todos somos articuladores de esto, independiente de que yo tomé la posta y dije, ok, voy a tomar acá la política nacional deportiva, el estudio comparado de constituciones, la experiencia que tuvimos acá, la tesis de las chicas. Efectivamente, acá hay un equipo ya de trabajo que se está sumando cada vez más profesionales y más personas apasionadas por el deporte, que es lo más importante. Pero todos somos actores y hoy día los 44, aunque esté mi mamá e incluso mi papá acá, son actores también fundamentales de esta construcción, de cómo queremos vivir el Chile de mañana. Yo creo que todos aquí somos iluminados porque sabemos lo maravilloso que genera el deporte en nuestras vidas, cómo ha cambiado nuestra forma de ser, cómo nos ha dado herramientas y habilidades blandas, por ejemplo, o sentimientos de pertenencia. Creo que el deporte es mágico y nosotros somos y estamos llamados a, a ayudar a que las futuras generaciones puedan sentar las bases para caminar hacia un país culturalmente más deportivo. Así que sí, Felipe, es tarea de todos y de partida, ustedes ya dimos el puntapié inicial con ustedes, con este congreso y con estas maravillosas expositoras y gracias también a la gran periodista que nos está moderando hoy día. Muchas gracias por eso. Vamos a leer brevemente los comentarios que están en el chat de Zoom. Sebastián Acevedo, por ejemplo, dice, gracias Claudia, el movimiento es una invitación a movernos para generar cambios de manera colectiva y cada persona en su rol. Tenemos dos preguntas, vamos a ir primero con la de Sandra Rivero y luego vamos a darle el pase a Rolando. Sandra dice, ¿algún dato de cómo el deporte contribuye en la prevención desde el punto de vista de la seguridad pública? Sí, también hay un trabajo desde el punto de vista de la seguridad pública. Obviamente, todos sabemos cómo va previniendo. Un ejemplo rápido, sí, Municipalidad de Peñalolén, que trabajé en la Corporación de Deporte. Uno de los usuarios de los talleres, que tenía aproximadamente 9 años, me decía, tía, yo le quería dar las gracias. Yo, ¿por qué? No, porque si no yo estaría afuera con mi hermano fumando un pito, o, bueno, no me dijo pito, me dijo pasta base, que es peor, ¿no? Estaría en la esquina y para mí esto ha sido un rescate. Y sí,
hay estudios que apuntan a la seguridad. Bueno, creo que Natalia trabajó en todo lo que es seguridad. Sí, así que podemos conversar después. Y también, Sandra, estamos nosotros visualizando el deporte no desde su práctica solamente, sino que te aprovecho tu pregunta para contar también que nosotros estamos visualizando desde incluso una industria deportiva, o sea, los eventos deportivos, las agencias que viven del deporte, desde la construcción del urbanismo, cómo debiese estar pensado un Chile cuando yo construyo y digo, ok, voy a poner un edificio aquí, acá, bueno, ¿y qué pasa con la ciclovía? ¿Y qué pasa con el espacio verde donde podemos tener máquinas para practicar deporte? O sea, esto está pensado y articulado, como decía Felipe, desde todo punto de vista de cómo debiésemos nosotros relacionar el deporte con nuestro trayecto de vida, ¿no? Desde que nacemos hasta que morimos, cómo debiésemos vincularnos con el deporte como sociedad. Turno de Rolando, por favor, para que le pregunte a la señorita Claudia Vera. Muchas gracias. Rolando, por favor, activa el micrófono. Va la Natalia estaba levantando ahí brevemente. Pero Ah. cortito, No, sí, vale. para agregar una cosita respecto a Claudia. Claudia, primero saludarte así como públicamente, qué gusto verte, efectivamente peleamos también harto, pero Harto. lo que queda finalmente es lo que logramos construir en ese tiempo y en ese espacio, así que también todo mi cariño. Ay. No, agregar, estoy completamente de acuerdo con Claudia respecto al rol del deporte en la prevención de la seguridad del delito, digamos, de la criminalidad, pero un solo concepto que es cohesión social. O sea, la cohesión social es un factor protector, efectivamente, en los temas de seguridad ciudadana, seguridad pública, y el deporte claramente también es, digamos, es un factor de cohesión social, y eso ayuda para que las comunidades se organicen también, y ocupen los espacios públicos, tal como lo señalaba Claudia, y claramente es un elemento a mí no me gusta verlo sí solamente como que el deporte sirve para prevenir delitos, ¿no es cierto? Efectivamente, pero ayuda, obviamente. Eso. ¿Puedo? Ahora sí, Rolando. Ya. Bueno, mi nombre es Rolando Barzúa, yo soy dirigente deportivo de la comuna de Cerro Navia. Y les pido disculpas, lamentablemente no pude asistir desde los comienzos a este Zoom. Y no sé si mi pregunta o mis observaciones van a estar un poco ya fuera de contexto o ya las tocaron, pero igual me gustaría hacerlas. De acuerdo a lo último que expuso Claudia Vera, se están esperando, digamos, cambios constitucionales para ayudar al deporte. Pero yo veo un problema grave en ese requerimiento, más que nada, a lo mejor por la manera como se está visualizando la Constitución. La Constitución chilena es un cuarto cerrado que tiene puerta y ventana. Y de acuerdo a lo que escribamos en ella, vamos a dejar las puertas o las ventanas abiertas o cerradas. La Constitución, cualquier norma constitucional por sí sola, no va a poder ayudar al deporte. Sí podríamos dejar una puerta abierta para que en etapas posteriores se generen adecuadas políticas públicas en torno al deporte. Pero el cambio constitucional respecto a si se considera o no se considera el deporte es un cambio, digamos, no muy relevante. A lo mejor cambiar pues, lo que actualmente hay, un par de palabras, o agregarle un par de palabras y tenemos el problema solucionado, y el tema se lo dejamos posteriormente a los políticos. Y todos esos cambios a favor del deporte actualmente también se podrían hacer, independiente del cambio constitucional, y el problema que hay es que nunca ha habido una voluntad política para ayudar al deporte. Y esa es la realidad que nosotros tenemos en este minuto como país. Y con un cambio o no cambio constitucional, esa realidad política va a seguir imperando. Entonces ahí yo veo que nosotros como sociedad estamos entrampados en el tema del deporte. No hay una cultura, digamos, deportiva que permita a las personas en general, incluyendo y especialmente a la gente que se dedica a la política, observar las ventajas que tiene para la población el deporte. Y también otra observación más, o otro comentario que hizo Claudia Vera, tiene relación con el uso político de lo que es deportivo. Nosotros como institución de barrio frecuentemente sufrimos ese problema,
si nos alineamos o no nos alineamos con un determinado color político, depende mucho de la cantidad de ayuda que vayamos a recibir. Si en alguna administración determinada estamos en el bando contrario, lamentablemente nos dejan solos. Si estamos con ellos, nos ayudan mucho. Entonces, esa realidad que también sufrimos es lamentable. Y nuevamente caemos en lo mismo, es la visión que tienen los políticos de los deportistas. Nosotros somos utilizados por ellos para su conveniencia. No sé si sea, digamos, una buena política dejar que los políticos nos utilicen de esa manera y estarnos, digamos, abanderando con todo aquel que llegue. Porque claramente un político, si se acerca al deporte, es porque anda buscando votos. No hay otra realidad, es así la cosa. Y si nosotros nos prestamos para eso, estamos ayudando a un determinado personaje, él va a sacar sus votos y después seguramente nos va a devolver la mano. Una cuestión que es muy, muy, muy deshonesta, y en lo personal pienso que esa práctica debiéramos desde ya desecharla. Y además yo les informo, yo estoy intentando desde mi rol de dirigente social transformarme en constitucionalista. Un camino ha sido medio pedregoso, más que nada porque uno proviene de una comuna de escasos recursos y se van cerrando muchas puertas por ese motivo. Pero estoy intentando, si lo logro, seguramente me voy a acercar a ustedes, ojalá en otra posición. Eso es todo. Gracias, Rolando. Mira, yo creo que igual Dani y Josefina, incluso Natalia pueden comentarte también, pero te contesto yo por ahora. Efectivamente, tú tienes un punto con mucha razón. No vamos a lograr mucho si solo integramos dos palabras dentro de la Constitución, deporte y actividad física, o movimiento corporal y actividad física. Pero creemos, sinceramente, que sí vamos a dejar la puerta abierta, utilizando tus palabras, para poder sentar las bases, para poder avanzar hacia una cultura nacional deportiva. Ahora, la creación del ministerio, todo lo que ha pasado probablemente tiene muchas observaciones de funcionamiento, etcétera. Pero cuando tú sientas bases y sientas cimientos fuertes, como el hecho de estar expresado en una constitución, que es la carta magna, ¿cierto? La carta base de un país, es el inicio o el puntapié inicial para cosas. Después, si esas cosas se hacen mal o se hacen bien, efectivamente, y ahí va mi respuesta para tu segunda opinión, lamentablemente tiene mucho que ver con las autoridades de turno o los políticos de turno, porque como sociedad hemos decidido organizarnos de esa forma, ¿cierto? Tener elecciones democráticas, elegir nuestros representantes, y hoy día, por el contexto, creo que hay un ingrediente especial en Chile. Y por eso también tú quieres ser constituyente. Creo que hoy día hay un ingrediente especial que se llama esperanza, que en el buen sentido de la palabra, ¿no? ¿Por qué hoy día volvemos a creer que ese sistema, como hemos decidido organizarnos como sociedad, podría llegar a funcionar? Y queremos cambios. No creemos en casi ningún político antiguo, efectivamente. Tenemos poca confianza entre nosotros y hacia los políticos también, pero sí hoy día hay una esperanza o hay una expresión de luz con este proceso constituyente que se está haciendo y que lamentablemente puede terminar muy mal, porque podemos terminar eligiendo nuestro constituyente, redactando una constitución en 9 meses y después, cuando llegue la votación, el no estar de acuerdo con uno, con otro, etcétera, y el no confiar en lo que están escribiendo esas personas, también pueden significar que finalmente digamos, ¿saben qué? No queremos nueva constitución, nos quedamos con la que tenemos y punto. Es algo que puede pasar. Ahora, yo creo que hoy día, a diferencia de hace un par de años atrás, sí estamos en un proceso que nos mueve esa luz de esperanza de que sí podemos cambiar las cosas, Rolando. Y por eso tú quieres
ser constituyente hoy día, independiente de todas las dificultades que estás teniendo por recursos, etcétera, pero creo fervientemente en que podemos generar un cambio, en que podemos nivelar la cancha, y por eso mismo este espacio y este encuentro de conversación, de que a lo mejor puede parecer muy chico, pero estas 43 personas que hoy día estamos acá, podemos generar una ola gigante y podemos contagiar muchas personas. Y te invito, o sea, qué maravilloso que nos hayas expresado que si quieres, si finalmente participas, quieres sumar y quieres encontrar quieres conocer este trabajo y quieres hacerlo parte. El sacarnos la foto como deportistas para conveniencias políticas, nosotros lo conocemos súper bien. Y yo creo que tú como dirigente también lo conoces súper bien. Lamentablemente conozco tu realidad donde dependiendo de la persona de turno, la autoridad de turno, te dan más recursos, menos recursos, más bola, menos bola, te invitan, no te invitan. Eso ha funcionado así durante muchos años, pero creo que con todos estos procesos nuevos que se están generando, tal vez eso lo podemos cambiar, tú, yo, Natalia, Daniela, Juanjo, Seba, todos los que estamos acá, los cambios los vamos a hacer de forma hormiga, pero creo que podemos generar una ola. Eso, Rolando. Hay 2 comentarios en el chat de Zoom. No, Sebastián y no sé Acevedo. también si Natalia o Josefina o Daniela también quieren contestar la pregunta de Rolando, porque en él se demuestra la desesperanza, la poca confianza que tenemos en cómo nos ordenamos como comunidad, y es algo que nos está pasando a todos. O sea, también tenemos un poquito todos de Rolando internamente. Entonces, es súper triste, pero también existen estos espacios donde nosotros creemos que podemos construir algo mejor. Yo sé que estamos medio en la hora, ¿puedo? Sí. Adelante. Sí, es inevitable sentirse tocada con el comentario de Rolando, y gracias Rolando, o sea, de verdad, y yo soy una ferviente, digamos, tengo la convicción de que, como decía en un comienzo, la participación nunca es mucha. Y yo lo viví con Claudia, lo viví por una cosa súper concreta de los deportistas empoderados, se les bajó el presupuesto, había temas, fue muy complejo, bueno, ¿para qué vamos a explicar? Y los deportistas fueron y se tomaron la moneda. Y se tomaron la Plaza de la Constitución y presionaron, hicieron control social finalmente también, deportistas de todos los colores políticos, ¿ah? Porque ahí no había gente que estuviera a favor o en contra del gobierno, era de todo, y ejercieron presión que finalmente logró cambiar y mover un poco la manija. Y yo creo que hoy día el control social sobre los políticos, que finalmente, como bien decía Claudia, es el mecanismo que tenemos de participación hoy día democrático, pero la ciudadanía tiene todo el derecho y el deber de hacer control efectivamente sobre esas muy malas prácticas que nos han llevado como estamos hoy día. Así que yo estoy completamente de acuerdo, Rolando, creo que esas son malas prácticas que no pueden seguir instalándose en este país, y hoy día estamos en un escenario privilegiado, creo yo, y hay que aprovecharlo para denunciar además todas esas malas prácticas, porque no es posible, digamos, que sigamos construyendo un país desde esas bases. Si me dan un segundo para unirme un poco a Natalia y Claudia, y quizás acá voy a hablar desde 2 puntos de vista, no solo desde una pequeña abogada, sino que también como parte de la generación de la juventud. O sea, yo tengo 25 años, somos una generación nueva, y fuimos la generación que más votó ahora en el plebiscito de octubre. Y eso creo que es un mensaje potente, es un mensaje de que nuestra generación está dispuesta a tomar los riesgos, porque de todas maneras que esto es un riesgo, el proceso que estamos viviendo. Lo que decía Claudia, puede que todo nos salga al revés después, puede que al final los constituyentes hagan una cosa que no nos guste, después votemos, se rechaza, y en qué quedamos, qué va a pasar, pero es un riesgo que es necesario. O sea, si no hubiesen esos riesgos, vamos a seguir enclaustrados con una constitución redactada y creada en época de dictadura, porque es así. Es así, y llevamos 40 años con lo mismo, y inclusive, por eso les decía, ese es un comentario desde el área de ser de esta generación del cambio, ¿no? Pero también como pequeña abogadita, también sabemos que las constituciones mutan, las constituciones cambian, son cíclicas, las constituciones no son creadas ni redactadas con la intención de ser permanentes, y ese es el proceso
como natural de una constitución, o sea, en la mayoría de los países las constituciones se van renovando. De hecho, por ejemplo, Cuba sacó una nueva constitución nueva, así de cero, el año pasado. Y esa, si la anterior nombraba el deporte 5 veces, esta la nombra 7. Y así hicieron un pequeño. Quizá uno le puede criticar a Cuba un montón de cosas, sí, yo no me voy a meter en eso, es más político, ¿cierto? Pero en términos de lo que es jurídico, constitucional, se requiere un cíclico. Y en Chile tocó ese momento del ciclo. Y da miedo. O sea, yo, escuchando también a lo que dice Rolando, por supuesto que da mucho susto, pero creo que es necesario lanzarse un poco al vacío con esto y ver qué es lo que ocurre. Y ojalá que haya más constituyentes interesados como Rolando y también del grupo de los jóvenes que estén dispuestos a jugársela, y aunque nos salga después el tiro por la culata, como dicen. Ahí estaba entonces el comentario. No sé si alguien quiere responder frente a eso, quizás Claudia o Natalia, frente al comentario de Daniela. ¿No? Tengo No, entendido me que parece maravilloso. Felipe quiere hacer un acercamiento, un concepto. Por favor, Sí, Felipe. solo un concepto. De verdad, hay que tener esperanza. Yo veo esta generación sub-30 con abogados, con sociólogos, con antropólogos, con psicólogos, con periodistas. Yo soy de la generación intermedia con Natalia, que hemos vivido un poquito un proceso de transición, lo mismo que Claudia, y los vemos a ustedes con una energía, una convicción, así que hay esperanza, pero yo quiero siempre ser un poco reiterativo. La esperanza se concreta con articulación. Si no hay articulación va a ser muy, muy, muy difícil poder generar transformaciones. Eso. Muchas gracias, Felipe, por la intervención. Hay dos comentarios breves de la intervención de Claudia Vera. Sebastián Acevedo decía que a las inmobiliarias no les había gustado eso. La idea es que la Constitución sea una casa de vidrio que necesita transparencia. Hay un comentario también de Cecilia Rivas, que es bastante particular. Dice: sé que todos los padres fuimos los motivadores al deporte, nuestra tarea en lo personal está cumplida, muy orgullosos de ella. Natalia Mi mamá, señala... obviamente. Claramente. Agradecida por la invitación, se tiene que retirar, por supuesto, retírese nomás, Natalia, no hay problema con eso. Y por último, Sebastián dice que el endeudamiento no fue en vano, ahora toca quitar la pelota, distribuirle, también tenerla. Cuando reiteramos los agradecimientos por la exposición de Claudia Vera y también su disposición a responder todas las preguntas, por cierto, culmina esta primera jornada de este Congreso Virtual del Deporte, en donde hay que destacar, por supuesto, la presencia y el trabajo de estas tremendas 4 expositoras, un espacio que nos invita a reflexionar sobre cómo hacerle frente a los altísimos índices de obesidad de nuestro país, de entender al deporte como un elemento de integración, cuya discusión sí que tiene que tener un eje primordial en la territorialidad y también en la participación a puertas de un proceso constituyente, en donde se pueda democratizar y hacer un énfasis en la población más vulnerable y finalmente de generar un debate en torno al rol subsidiario del Estado entre muchas otras perspectivas. Agradecemos a quienes se conectaron y siguieron atentamente el desarrollo de esta primera instancia, a expositores y autoridades que participaron y, por cierto, también destacar que la realización de este congreso surge con la vital colaboración de la Comisión de Deportes de la Oficina de la Juventud de la Ilustre Municipalidad de Cerro Navia. Recalcar que la segunda jornada se va a desarrollar el próximo martes 15 de diciembre a las 11:45 de la mañana y cuyo tema va a ser la actividad física y el deporte en organizaciones territoriales. A quienes se inscribieron el día de hoy con su nombre y mail, les va a llegar la invitación para la próxima jornada a través de esta vía. Por otra parte, recalcar que esta primera jornada va a quedar disponible en el canal oficial de YouTube Cerro Navia Corporación del Deporte. Reiteramos nuevamente los agradecimientos a quienes se conectaron, expusieron y participaron de esta primera jornada. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes.